Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este jueves que es 12 del 2024. Voy saludando a quienes nos acompañan en la mesa. Empiezo acá, a mi izquierda, por Teresa Herrera. ¿Cómo te va, Teresa? Buen día, una alegría estar personalmente. Sí. Ella abrazar a la gente Zoom. Querida. Volvió de Piriápolis a Montevideo por unas horas y acá está, sentada en el estudio. La que no volvió, por lo menos por ahora, es Cecilia Aguilú, sigue en Salto. Buen día. Buen día, un beso grande para todos. Sigo. Acá preguntan por corte de pelo, ¿puede ser? Sí. Se renovó el look, Cecilia, sí. ¡Ay, qué lindo! El que lo divirtió fui yo. No te levantes que fui yo que dije se cortó el pelo. ¡Qué lindo, sí, muy lindo. Se vino el verano. Luz veraniego, ¿sabes? Y los caballeros muy observadores acá. Pablo. Es un tema que tengo con el pelo de la esposa, que es algo que no sé por qué está. Es algo que tengo de siempre. Muy observador. Bueno, seguimos. ¿Quién está? Pablo Díaz, el ojo fino para los cortes de pelo. Impecable, buen día. Y por último, Gabriel Mazarovich, ¿todo bien? Muy buenos días, muy bien. Vamos si les parece un primer tema. El presidente Luis Lacalle Pou dijo ayer que no le va a poner un freno de mano al proyecto Neptuno y agregó que buscará llegar a un punto intermedio en las conversaciones con el mandatario electo Yamandu Orsi. Lacalle Pou participó ayer en la inauguración del puente ubicado sobre el arroyo Solís Grande, en el límite entre los departamentos de La Valleja y Canelones. Y durante su discurso hizo notar que para reforzar el sistema de agua potable en el área metropolitana, en el año 1997 se presentó un primer proyecto basado en instalar una toma de agua del Río de la Plata en la zona de Arasatí, en San José. Sin embargo, agregó, desde entonces nadie hizo absolutamente nada. Luego resaltó que esta administración aprobó una iniciativa privada en esta materia, después llamó a licitación, más tarde otorgó la concesión y finalmente este lunes aprobó la autorización ambiental previa. ¿Cuál es el deber del presidente de la República si dijo que del 1 de marzo del 2020 al 1 de marzo del 2025 iba a seguir gobernando? ¿Poner freno de mano? Ahora, si viene una sequía, ¿a quién le van a echar la culpa? ¿A los que viene o al que se fue que no hizo las cosas? Eso quiere decir que no conversemos, si no hemos pasado conversando. Porque es obvio que nosotros tenemos la legitimación para gobernar hasta dentro de 80 y pico días. Pero también viene otro gobierno. ¿Y qué hablamos nosotros con el gobierno electo? Este fue uno de los temas. Fue a modo de consulta / información. Y lo que vamos a hacer es sentarnos cuantas veces tengamos que sentarnos en la mesa a ver cómo el proyecto que ya decidimos hacer, porque es bueno para el país, tenemos un punto intermedio donde más o menos todos quedemos satisfechos. Lacalle Pou dijo que el Poder Ejecutivo saliente no tiene obligación legal de acordar con la administración entrante, pero añadió que él como gobernante siente que debe hacerlo porque no le quiere dejar un problema al próximo gobierno, sino una solución. Pocas horas después, el presidente electo Yamandu Orsi aseguró haber recibido informes técnicos contrarios al proyecto. Por eso dijo que preferiría revisarlo y corregir lo que hiciera falta, aunque precisó que las decisiones las tiene que tomar el gobierno que está. Hablando ayer con la prensa después de participar en los actos por los 75 años del IPA, Instituto de Profesores Artigas, Orsi dijo que tanto él como el Frente Amplio mantienen sus reparos al proyecto, algunos de ellos basados en un informe de un grupo de científicos de la Universidad de la República. Según explicó, entre otras alertas, en ese reporte se advierte que el punto elegido para instalar la toma de agua en el Río de la Plata tiene demasiados episodios de salinidad a lo largo del año. Orsi aseguró que seguirá conversando del tema con el presidente Lacalle Pou. Evidentemente el Ministerio de Ambiente tiene sus técnicos y hacen un informe. Yo he recibido otros que vienen más que nada de la academia, de la Universidad de la República, que son muy críticos. El presidente ya sabe cuál es mi posición, que hay cosas que me gustaría resolverla mejor. Él también se comprometió a hablar cuando estuviera por tomar la decisión y yo creo que vamos a, no sé cuál va a ser el resultado, pero que no
que no va a ser sin la información. Va a ser y capaz que hay acuerdo, capaz que hay desacuerdo, pero lo importante es poner todo arriba de la mesa. Los escucho, estimadas, cómo están observando este tema que se coloca como delicado, ¿no?, en la agenda de la transición. A ver, ¿quién va? Como quieran, yo no tengo problema en empezar. Creo que aquí hay dos aspectos. Uno, el tema Arasatí en sí, y otro, el tema de que se está empezando a percibir un cierto divorcio entre el discurso de que todos celebrábamos la transición y todo maravilloso, y la decisión que hay del gobierno, no solo en Arasatí, de avanzar en definiciones de temas que son polémicos. Algunos han sido muy públicos, otros no tanto, pero están pasando varias cosas. Entonces, en la primera intervención, ubicar esas dos dimensiones. La primera, claramente hay una decisión del gobierno de ir adelante con el tema Arasatí. Esto no es novedad. Es más, yo creo que si no se hubiera producido el dictamen del Tribunal de lo Contencioso Administrativo abriendo a que se habilitaran todas las ponencias críticas que hay, que son la inmensa mayoría. No es cualquiera. El informe crítico que hay es del Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental de la Universidad de la República, de la Facultad de Ingeniería, que es uno de los ámbitos más serios de estudio de estas cosas. Después hay un movimiento ciudadano también que lo cuestiona, pero son muy serios los cuestionamientos. No son solo técnicos. Hay cuestionamientos de constitucionalidad y hay cuestionamientos de los costos del proyecto, o sea, es general. Aquí hubo un plebiscito en el año 2004 que estableció que el agua debía ser pública y esto claramente privatiza eso, y también hay un cuestionamiento constitucional. A ver, yo aclaro, a partir de lo que decía Gabriel, hay dos instancias en las que está en cuestión el proyecto Neptuno. Uno, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, lo mencionaba recién Gabriel. Ahí hubo una resolución a fines de noviembre admitiendo convocar en calidad de testigos a un grupo de científicos que tienen opiniones críticas con el proyecto. En principio a eso se habían opuesto el Ministerio de Ambiente y OCE, pero finalmente se resuelve que van a ser escuchados a partir de la iniciativa de Redes Amigos de la Tierra, que fue quien presentó un recurso administrativo para la revocación y anulación de la licitación. Ese es un ámbito, Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Por otro lado está la justicia civil. Recordemos que también en noviembre, el 20 de noviembre, el Tribunal de Apelaciones en Civil de cuarto turno ordenó revocar la medida cautelar que había sido dictada en junio por el juez Alejandro Recarey y que ordenaba no innovar y que de hecho había paralizado el avance del proyecto Arasatí. Ese tribunal además resolvió apartar del caso al juez Recarey. En definitiva, se dio vía libre a la firma del contrato entre OCE y el consorcio Aguas de Montevideo, que está a cargo de la iniciativa. O sea, se puede firmar mientras continúa la presentación de alegatos, ¿no? Porque ahí, en la justicia civil, son dos organizaciones, la Comisión Nacional de Defensa del Agua y de la Vida y la organización Tucutucu, que objetan al proyecto, como decía recién Gabriel, por motivos, por un lado, constitucionales y por otro, ambientales, ¿no? Por eso, creo que quedó habilitada la posibilidad de firmar, pero la instancia de discusión en la justicia civil prosigue, ¿no? Por otro lado, en este aspecto, para cerrar la primera intervención, hay una posición clarísima que está incluso expresada en el programa del Frente Amplio de gobierno, del Frente Amplio, de otra perspectiva y otra solución, y es una obra además que va a generar una deuda de muy alta para muchos, para un periodo de tiempo, y la operativa después privada es para muchos años. Por lo tanto, es un tema, no es menor, no es cualquier decisión, y obviamente esta decisión del Ministerio de Ambiente es importante. Lo decisivo es si se firma el contrato o no. Ese es el kit de la cuestión, y me parece que es un tema complejo de manejar, de que se vaya tan adelante cuando estamos a meses de cambio de gobierno, meses nada más. Sí, lo curioso es que estas instancias han ido produciéndose casi superpuestas final, con el balotaje, ¿no? Y al final. Fíjate que yo mencionaba recién, Tribunal de lo Contencioso, Tribunal de Apelaciones en la Justicia Civil, en los dos casos fueron fallos en noviembre. Sí, y la resolución importante también del Ministerio de Ambiente, ¿no? La autorización ambiental previa se produce después del balotaje. Sí.
después del balotaje, ahora la semana pasada con comunicación este lunes. Y después, para terminar, dejo estas dos anotaciones para hacerlo en la segunda. No es la única. Ahora, el 26 de noviembre, 2 días después del balotaje, por decreto, el gobierno modificó el Consejo Consultivo de Educación Terciaria Privada, eliminó la presencia de la ANEP, flexibilizó las condiciones para los bachilleratos y para los cursos de grado y de doctorado en las universidades privadas, en una decisión que ni siquiera la conocía el CODICEN y que fue tomada 2 días después del balotaje por un decreto en un tema centralísimo donde hay notorias diferencias. Ahí estás hablando de otro tipo de asuntos. Pero está pasando en varios lados, digo, con decisiones nada menores. Y está la reprivatización del gas decidida entre gallos y medianoche, que nadie conocía, el 23 de octubre también por decreto. Entonces, me parece que hay, más allá de los discursos, una intención política de avanzar en cosas que se sabe que cuando el cambio de gobierno no van a ocurrir. Pablo, vamos contigo. Sí, yo te voy a recoger la última palabra. Hay una intención política de seguir gobernando. Sí. Hasta el 1 de marzo, cuando se produzca el cambio de gobierno, seguir gobernando. Y eso es una discusión que habíamos tenido, que habíamos tenido otra vez, si era muy largo este periodo de transición o no en Uruguay, que lleva más de 3 meses. Eso no es muy largo. Bueno, el presidente, el gobierno, hoy está en funciones, tiene legitimidad para actuar. Y hay medidas, como esta medida de la City, es una medida a largo plazo que es verdad que va a comprometer al próximo gobierno, al próximo, y al próximo, y al próximo. Entonces, el gobierno tomó una definición en su momento, fue para un lugar, fue para un camino, que se pueda estar de acuerdo o no. El gobierno tiene su fundamento, tiene su estudio, avalado por los técnicos del Ministerio de Medio Ambiente, etcétera. Se tomó una definición, vamos para acá. ¿Existieron voces en contrario? Sí, existieron voces en contrario. ¿Hubo gente que tomó una postura técnica en contrario? Sí, también hubo gente que tomó una postura técnica a favor. El gobierno lo que está haciendo es seguir con el compromiso y con la función que le dio la gente de gobernar. Y está tomando su definición. No es algo que es malo o que es bueno, no porque Orsi es el presidente electo, tenga que consultarle todo la calle Pou para definir. Tiene que haber diálogo, tiene que haber comunicación, que eso es importantísimo. Como dijo Orsi en el último audio, va a haber información. Está bueno que él sepa lo que está pasando. Ahora, lógicamente va a tomar definiciones de acá hasta el 1 de marzo de este gobierno que el gobierno entrante no está de acuerdo, y porque son de 2 gobiernos distintos, son 2 partidos políticos distintos. Entonces, lo intento gobernar. Es simplemente como eso. Estoy tratando de hacer comparaciones. Tiene algo parecido a lo que se dio entre el gobierno de Jorge Valle y el gobierno Tabaré Vázquez en cuanto a la construcción de la primera planta de celulosa en Uruguay, ¿no? Claro. La planta de Botnia, entonces era Botnia, en Fraiventos, departamento de Río Negro. El Frente Amplio no estaba de acuerdo. El Frente Amplio no estaba de acuerdo, se resolvió sobre el final de la administración Valle, y cuando asumió el gobierno Vázquez pasó a defender esa iniciativa con uñas y dientes, ¿no? Al punto de que todo eso derivó en un conflicto con Argentina, con el gobierno de Néstor Kirchner en Argentina, la clausura de los puentes, las medidas allí de una parte de la población de Gualeguaychú, etcétera, ¿no? Y más, voy a agregar algo más que pasó con el traspaso del gobierno anterior. Cuando el gobierno de Tabaré Vázquez tomó la definición de no aumentar las tarifas públicas en enero, como pasaba siempre, le consultó a la calle Pou, porque era una definición que directamente atacaba al próximo gobierno, porque atacaba a las arcas públicas. Le consultó, le preguntó, le pidió autorización. No, siguió gobernando porque era una definición política, tomaba esa definición y porque tenía la legitimidad para seguir gobernando. Y eso es lo que está pasando hoy en día, está la legitimidad para gobernar y para tomar la definición, el acierto y el error. Bueno, creo que con estas 2 intervenciones quedó bastante bien situado el tema, pero ahora tienen las palabras todavía, Teresa, Cecilia, a ver, ¿quién va primero? Ceci, capaz, sí, porque soy solidaria con la... Mirá, solidaridad Sorora. del interior. Del interior, Sorora además, exacto, doble. Bueno, yo creo que estamos asistiendo a una situación que es normal cuando hay cambios de gobierno, incluso aunque fuesen del mismo partido, pueden haber diferentes criterios en cuanto a temas importantes y por lo tanto el gobierno que se está yendo tiene que seguir ejecutando acciones en la línea de que lo venía haciendo
Y el gobierno que está entrando de alguna manera marca su perfil, pero sabe que hasta determinada fecha no puede tomar las decisiones. Mirá, ahora que mencionaste traspaso del gobierno dentro de un mismo partido, ahora recuerdo otro antecedente. Claro, La torre de las telecomunicaciones de Antel, ¿no? Una iniciativa del gobierno Sanguinetti II con la que Jorge Valle estaba de punta en contra. Y sin embargo, bueno, terminó completándose aquella obra en la administración siguiente, ¿no? Y lo mismo pasó con el gobierno de Tabaré Vázquez y Mujica. O sea, había una cantidad de medidas legislativas que me acuerdo que entre gallos y medias noches, hablando de ese término que a mí me parece tan gracioso todavía usarlo en estas épocas, también se hacía. Se empezaron a sacar medidas legislativas rapidísimo porque el otro, que era del mismo partido, podía no estar de acuerdo. Eso sucede. ¿Y qué sucede también? Que el que ingresa después puede cambiar todas las reglas de juego, porque esa es justamente la toma de decisiones que tiene el presidente de la República y que tiene el próximo gobierno electo. En este caso a mí me parece que la discusión es más para la tribuna. Yo creo que si realmente había una oposición de Orsi a esto radical, lo hubiese manifestado claramente con la calle Pou, y no creo que la calle Pou hubiese permitido seguir avanzando con este tema. Y por lo tanto me parece que lo que va a pasar es que, seguida esta discusión pública y hablando todos los que quieran hablar, me parece que este tema tendrá algunas pequeñas modificaciones, pero no va a tener marcha atrás. Y creo que tiene que ver con algo también que le falta mucho al Uruguay, y sobre todo en algo tan importante como el agua, y es que hay que marcar una política de Estado sobre el agua en nuestro país. Entonces, el problema de si es Arasatí o si es Neptuno, en realidad al final del día no termina siendo el tema más importante, sino el tema más importante es cuál es la soberanía que tenemos sobre el agua y cómo vamos como Estado a pasar los gobiernos y a poder tener una política pública. De esto se discutió mucho cuando hubo sequía en Montevideo, pero en realidad después se dejó de discutir. Ahora no se está discutiendo sobre la política de Estado que tiene que ver sobre el agua. Se está discutiendo justamente sobre decisiones empresariales prácticamente y sobre si hacemos o no un trámite, porque al final del día es eso, de una habilitación ambiental. Habiendo una habilitación ambiental, puede perfectamente venir el próximo presidente y decir, no, yo no me llevo este proyecto, voy a poner a Arasatí, o como dijo ayer dijo Orsi algo que yo me quedé pensando, ¿no? Llegó hace 10 años que estamos hablando de esto, y ayer Orsi dijo, puede ser Neptuno, puede ser Arasatí o algún otro. Y yo pensaba, todavía hay otro más para discutir, nos vamos a pasar 20 años más entonces sin tomar definiciones. Acá hubo una falta de definiciones del gobierno no actual, del anterior, porque esto se discutió bastante cuando Montevideo se quedó sin agua. El gobierno anterior atrasó la toma de decisiones. Este gobierno no está haciendo lo mismo, no la está atrasando. Quizá no sea la decisión correcta, puede ser una decisión equivocada. Bueno, tendrá la responsabilidad el próximo gobierno que venga de cambiar esta toma de decisión. Pero para mí, ya que estamos discutiendo esto, el sistema político tendría que sentarse a hablar sobre una política de Estado, de la gestión del agua y de la soberanía del agua que está en nuestro territorio. Mira, hay oyentes que agregan otra vuelta a esta discusión y dicen que en realidad una controversia como esta y otras que se han dado en periodos de transición podrían resolverse si los contratos que implican compromisos para varios gobiernos son autorizados por mayorías especiales. Que esa es una posibilidad que se ha planteado en más de una ocasión, ¿no? Cabildo Abierto mismo, ¿no? Cecilia ha ido por ese camino, ha presentado iniciativas en ese sentido, ¿no? Podés trancar el país, un hermoso proyecto de ley sobre eso que duerme hermosamente también en un cajón. Que tenga que haber mayoría especial, por ejemplo, detrás de un proyecto como el proyecto Neptuno, o tantos otros, ¿no? El ferrocarril central, el proyecto del ferrocarril central y las inversiones necesarias para que se llevara a cabo la inversión a su vez de UPM en la planta 2. Tiene su pro y su contra, ¿no? Porque si vos ahí está. No llegas a acuerdo, trancás todo tipo de reforma que quiera hacer un gobierno. Esa es la otra cara de ese instrumento, ¿no?
la posibilidad de que no, porque, de que no avancen determinados proyectos que son importantes. No es así. Perdón, porque la discrepancia, no discrepancia entre los partidos. El proyecto nuestro tenía un perdón. No estaba hablando del proyecto. Eso no es Cecilia. así, porque el proyecto de Cabildo justamente solucionaba eso porque tenía una cláusula que decía si pasado determinado tiempo no se tomaba una decisión se podía seguir avanzando. Ajá. Está muy bien. O sea, que eso tiene solución. No es verdad que se tranca. Pero yo no estaba hablando del proyecto, Cecilia, estaba... No, está bien, pero digo que tiene solución. Bueno. De hecho, estaba planteado así. Porque lo que sí es verdad es que toma Estado Público cláusulas de contratos que si no, no ven la luz. Ahora sí, Teresa. Sí, yo me pregunto qué le pasa a este país con el agua. Porque un poco en la línea de divergente de Cecilia, divergente no, contextual en todo caso, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en las empresas públicas, UTE y Antel son de punta. OCE, con todo respeto, es terrorífica. Y yo creo OCE que es una cenicienta. Exactamente, y todos debemos tener la experiencia de los chorros de agua que salen por todos lados, cuando rompen no arreglan. Digo, estamos por festejarle el cumpleaños a un agujero en la puerta de mi casa, digo que lo hizo la OCE, que ahora brota agua por un lado y por el otro. Bien, gracias. Entonces, avisanos cuando festejen. Sí, así sacamos la foto y todo lo demás. Sí. Pero digo, realmente, y me preocupa porque justamente lo que decía Cecilia, nosotros tenemos una riqueza acuífera importantísima. Entonces, el no cuidado, la no preocupación, y digo, yo, por supuesto, se votó, y por suerte se votó el hecho de que el agua tiene que ser del Estado y todo lo demás, pero en realidad poca preocupación por el tema. No hay política de Estado sobre el tema del agua. Y ahora que estamos en esto, yo me pregunto, ¿conversar es acordar? Porque, digo, el presidente dice, estamos conversando. Pero bueno, conversar, podemos conversar mucho, pero realmente hay un acuerdo. Y yo me temo que esto es como que ya está definido, porque me preocupa, por ejemplo, que Carolina Cose dice vamos a respetar lo jurídico, me preocupa que Yamandú Orsi dice bueno, Entonces, me temo que es como el hecho consumado. Y acá voy a poner una pica en Flandes, realmente yo tengo mucho más respeto por lo que dicen los técnicos de la Universidad de la República que por lo que dice un Ministerio de Medio Ambiente que, por lo menos a los que vivimos en Maldonado, nos deja mucho que desear en sus resoluciones. Entonces, me parece que cuando estamos hablando de cosas tan importantes como es el agua y cuando estamos hablando de cosas tan importantes como es el medio ambiente, y yo no sé, digo, si tenemos que apurarnos o tenemos que tener claro que tenemos un solo planeta, que tenemos un solo recurso natural, que tenemos, bueno, y la preocupación por la salud de la gente, después por qué tipo de agua vamos a tener, ¿no? Entonces, me parece que el tema es muy complejo, muy, muy complejo, y creo que los actores no están a la altura de las circunstancias. Yo ahí voy a hacer una pequeña apreciación. Esto no es apurarse, esto es un proceso que viene ya hace unos cuantos años que se viene trabajando en el tema. Se está siguiendo el proceso, que uno puede estar de acuerdo. Claro, ¿no? Pablo, perdón una pequeña interrupción, Sí. Perdóname. Es perfecto que venga hace mucho tiempo, pero también hace mucho tiempo que hay muchas voces muy autorizadas que están en contra. Pero a ver, como todos los temas de este país, y perdón que sea, me salgo del tema también, como todos los temas de este país, siempre hay una voz a favor y siempre hay una voz en contra. Siempre hay una voz muy especializada y técnica de un tema que está en contra y siempre hay una voz especializada que está a favor. Eso es tan viejo como el agujero del mate. En este país pasa siempre eso. Y en el mundo pasa siempre eso. El conversar entre el partido, entre el gobierno y el gobierno electo, es transmitir información, es brindar información para que cuando llegue el 1 de marzo el gobierno electo sepa dónde está metido. Conversar, no necesariamente acordar, porque el que está gobernando hoy es el doctor Luis Lacalle Pou. El que va a gobernar a partir del 1 de marzo va a ser Yamandú Orsi. Sí, pero Arasatí se va a hacer después. Arasatí es un proyecto que no es que arranca y culmina y que los efectos van a ser solamente en el gobierno. Es un gobierno de Estado. Si esta discusión, lo hubiera definido el gobierno por H cosa, pasaba en el 2023, lo hubiera hecho el 2023, y los efectos, que son efectos que van a transcurrir décadas,
surtir efecto durante décadas, iba a pasar igual, pero era como no había un gobierno electo, no tenía que usar el gobierno electo. Bueno, el gobierno está actuando, está gobernando. Uno puede estar de acuerdo o no, pero no está mal lo que está haciendo desde el punto de vista jurídico, porque está gobernando y está tomando resolución. Está un proceso que inició, si yo no me acuerdo mal, esa tierra que hace como 2 años y medio, que inició hace 2 años y medio y sigue el proceso, sigue adelante, sigue haciendo algo que está convencido, porque uno está convencido de eso. Entonces, lo fundamental en esto, como este tema, como todo lo demás, es que haya información. Si puede haber acuerdo, mejor. Ahora, si no hay acuerdo, no es que sea malo, es parte del gobierno. Es parte de nuestro sistema democrático. Hay un partido gobernando y otro partido que en este momento es oposición, que va a ser gobierno la que viene. Pero vuelto, para mí lo que tiene que destacarse es el intercambio de información. El acuerdo sea lo ideal. Ahora, no es que sea el fin del mundo que no haya acuerdo. Es parte de la regla del juego democrático. Tiene una complejidad adicional este caso, ¿no? De algún modo aludía a eso el presidente de la calle Pou en este mensaje que pusimos al aire recién, en esta grabación. Supongamos que el tema pasa a responsabilidad del gobierno electo. Y supongamos que el gobierno electo dice no, queda por el camino el proyecto Arasati. Es una responsabilidad enorme de esa autoridad, de la autoridad nueva, decir esto no va para adelante. ¿Por qué? Primero porque está la posibilidad de juicios, reclamos, ¿no? que el Estado tenga que enfrentar. Pero segundo, porque ¿qué pasa si aparece una situación de déficit hídrico más adelante, ¿no? A ver, el proyecto Neptuno no resuelve el tema instantáneamente, hay que construir, eso lleva un par de años, una cosa por el estilo, pero hay una fecha en la que va a quedar disponible una alternativa. Pero si no se firma ahora no va a haber reclamos. No, perdón, yo lo que decía, si se va para adelante con el proyecto, en 2 años más o menos va a haber una alternativa funcionando y disponible. Si se resuelve no seguir, ¿qué pasa si dentro de 2 años aparece una sequía y hay un déficit hídrico gigante? ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el responsable de que no haya una forma de paliar esa crisis? Y va a ser responsable que decidió que el proyecto no siguiera adelante, ¿no? Por eso digo que es delicado. Bueno, y la otra posibilidad, se resuelve ahora, va para adelante el proyecto y después resulta que el proyecto tiene inconvenientes. El funcionamiento del sistema del proyecto Arasati tiene algunos inconvenientes, tiene impactos ambientales. Bueno, en ese caso, la responsabilidad, entre comillas, será de esta administración, ¿no? Están esas 2 tensiones funcionando, ¿no? Superpuestas en esta decisión que hay que tomar en estos días. A ver. ¿Se entiende lo que digo? Clarísimo. Perfectamente. Cada uno tendrá que asumir su responsabilidad. Sin duda. El presidente de la calle Pou, si decide seguir para adelante y firmar el contrato, y el presidente electo, si pide, no firmes, me hago cargo yo, y yo digo que no va. Cada uno tiene que tener muy claro a qué se expone, ¿no? Bien, yo creo 2 cosas. Primero, que nosotros tenemos un gobierno hoy y que hasta el 1 de marzo del 2025 todas las responsabilidades de gobierno son del señor presidente Luis Lacalle Pou y etcétera, está fuera de discusión. Que tiene la potestad jurídica de tomar decisiones y total legitimidad hasta el 1 de marzo de 2025, está fuera de discusión. El problema es lo que tú planteas, Emiliano, en torno a la responsabilidad. A ver, si el año que viene hay un déficit hídrico, Arasati no arregla nada. Absolutamente, no Ni llega. va a arreglar nada tampoco después, porque el problema que dicen, el problema que no son cualquier opiniones técnicas, no es solo el tema de la afectación del humedal, que ya de por sí es así. Las opiniones técnicas en contra dicen que la calidad que va a haber durante una cantidad enorme de días del año que no van a poder tomar el agua por las condiciones de cloruro y de salinidad que tienen, y va a decir que no va a resolver nada. Ese es el problema de lo que está planteado. No es solo un problema que ya solo el ambiental sería grave. Hay cuestionamientos técnicos a la viabilidad de este proyecto como solución. A largo plazo, a corto plazo no resuelve absolutamente nada. Si tenemos un déficit hídrico ahora, claro, y el año que viene y todo, este proyecto y este coso que está no resuelve nada. Y en todo caso habrá que discutir por qué una solución con mucho más cercana en el tiempo y que podría estar efectivo, se decidió no hacerla, como dijo Lacalle Pou, en toda su legitimidad institucional, que lo de Casupá no lo iba a hacer.
y no lo hizo. Entonces, esa es otra discusión. Bueno, Casupá ya no lo hizo. Era otro camino. Lo que pasa que el gobierno entendió, y ahí está la discusión, ¿no? El gobierno entendió que para quitarle... Y fue legítimo para fortalecer efectivamente el sistema metropolitano... y políticamente fue absolutamente legítima. No se necesitaba solamente una nueva reserva de agua, que en definitiva es eso, Casupá, ¿no? Un gran embalse. Que toma agua del mismo sino que se necesitaba tener una nueva usina potabilizadora, porque si no, el sistema iba a seguir dependiendo de una sola usina, la de agua corriente. Toda la construcción, ¿no? Y todas las cosas. Ahora, eso ya no se hizo. No se hizo. Hoy estaríamos, si se hubiera hecho, estaríamos ya en otra situación independientemente de los cuestionamientos. ¿Legítimamente el gobierno decidió no hacerlo? Sí, claro, legítimamente decidió no hacerlo. Pero ya lo decidió también, no es que no tomó decisiones, las tomó. El problema es que aquí tenemos, yo creo sinceramente, es obvio que en todas las transiciones hay problemas, sean del gobierno que sean y temas que se resuelven. Me pongo acá porque si no me dicen que no hablo de frente al micrófono y tienen razón. Es cierto, pero hay decisiones y decisiones. Yo marqué 3. Hay muchas más de las que se está tomando. Nadie le exige al gobierno que no gobierne y que no decida cosas de aquí al 1 de marzo de 2025. Pero hay cosas y cosas. Inclusive en la polémica y todo lo que se dio, es incomparable decidir si en un mes no se aumentan las tarifas públicas que encajarte un coso que privatiza el agua por 40 años. Son casos distintos. Digo, ¿no? Es incomparable. Entonces, yo lo que digo es, me parece que hay decisiones, esto de la educación termino. Por eso digo que hay una línea, Emiliano, de definición. Legítima política y jurídicamente, sí. Pero que pone en cuestión todo eso de la transición y de que nosotros vamos a conversar, somos conversados. Pero si yo te cambio por decreto, 2 días después del balotaje, toda la institucionalidad y todo el funcionamiento de la educación terciaria privada, ¿alguien me puede explicar cuál era la urgencia de hacerlo ahora, 2 días después del balotaje? Y en todos tiene una línea que es la línea filosófica de este gobierno, no es descubrimiento. Es avanzar en la privatización de áreas claves de la sociedad. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. ¿Tiene legitimidad política? Sí, creo que hay que discutirlo y denunciarlo porque es lo que está pasando. Y después no es fácil dar marcha atrás. Si se firma el contrato con Arasatí, el dar marcha atrás no es sencillo. No, claro. y no es sencillo tampoco si le habilitas a que ofrezcan proyectos que lleva la mitad del tiempo. Ahora con 1.500 horas de clase vas a ser casi que licenciado en la educación terciaria privada. Si después lo querés cambiar, tampoco es sencillo. Bueno, vamos a ir cerrando porque se nos alargó mucho este tema. Perdón, pero es algo, si no lo digo, no sería yo. Los agoreros, los desastres, de que si se pasaban determinadas cosas se venía el fin del mundo, ya pasó. Y ya después no pasó. Entonces, perdón que le ponga un manto de duda a estos informes y gente que dice que esto va a ser un desastre, que no va a funcionar, etcétera. ¿Sabes por qué? Y con todo el respeto del mundo, en esta discusión política, en este quinquenio, ya pasó un momento de una discusión de que se dijo que si la LUC seguía adelante venía el fin del mundo. Entonces, la verdad, después fue toda una falacia continua lo que pasó ahí. Y ahora es lo mismo, yo la verdad pongo en tela de duda esos juicios que están diciendo, porque yo no sé si la parte política, si no está la parte técnica contaminada por la política. Y esa es la duda que me genera. Perdón, Cecilia estaba pidiendo la volada. Adelante, Cecilia. Sí, yo lo que quiero decir para cerrar un poco el tema es que no creo que el presidente de la calle Pou tome una decisión de firmar el contrato si no está en acuerdo con el presidente electo. Esa para mí es una definición importante. Y para eso tiene también Orsi que, luego que vea todos los informes técnicos que dice que le va a entregar la academia, también dejar de ser ambiguo, porque en estas cuestiones le van a tocar 5 años para tomar decisiones y muchas van a ser difíciles. Entonces uno no puede decir que sí, que no, que vemos, que no sé cuánto, porque las decisiones, y sobre todo los presidentes, las tienen que tomar. O sea que hay ahora una aprobación ambiental, el contrato se firmará o no, yo creo que de acuerdo a si todos llegan a estos famosos puntos intermedios, porque no nos olvidemos que ayer tanto la calle Pou como Orsi hablaron de lo mismo, no es casual, ¿no? Llegar, sentarse en una mesa, en una mesa las veces que sea, para llegar a puntos intermedios. Si llegan a estos puntos intermedios, toda la discusión
va a finalizar y el contrato se va a terminar firmando. Teresa. Yo me preocupa cuando pensamos que lo técnico está contaminado por lo político. Por supuesto que todos sabemos que no hay inocencias, todos sabemos que las subjetividades existen, pero yo soy una técnica, digo, por lo tanto tengo que defender. Lo técnico también existe y las opiniones técnicas y sustentadas en evidencia existen. Como epílogo, ¿qué les parece si le ponemos un poco de contexto a esta discusión? Porque estamos muy enfocados en la transición uruguaya, ¿no? ¿Qué pasa en otras transiciones? Se dan situaciones un poco más serias, un poco más grandes y trascendentes. Hoy nos acota acá un oyente, Marcelo. Acaba de conocerse que el presidente Joe Biden, el presidente saliente de Estados Unidos, otorgó cerca de 1.500 perdones de sentencias de prisión, la mayor resolución de ese tipo en la historia de Estados Unidos. Entre ellas al hijo, ¿no? Entre ellas al hijo, por supuesto, bueno, ¿no? y estuvo, ahí está, Claro. en particular estuvo el perdón a su propio hijo. Pero Y Trump de volada pidió. ¿qué te parece? Y Trump pidió que lo perdonaran. No, pero miren el volumen, ¿no? Es enorme. 1.500 perdones de sentencia de prisión. Impresionante. A Biden le queda un mes y monedas de ejercicio de la presidencia y eso no impidió que tomara una resolución de este tipo. También aprobó Biden la última ayuda por $725 millones a Ucrania hace muy pocos días. ¿No tendría que haber tomado estas resoluciones en el Y final la de su autorización mandato? para los drones también, ¿no? Sí. Así que bueno, estos debates no son solo nuestros, ¿no? No. No. En todos lados.